Okay, I'm ready. Great. Gracias por acompañarnos en la sesión informativa de hoy. Esta tarde hablaremos sobre nuestras tendencias en casos, hospitalizaciones y muertes por estado de vacunación, sexo y grupo de edad, información sobre lo que significa la vacunación completa con respecto al contagio del COVID, actualizaciones de un estudio de comportamiento social, una revisión de nuestro progreso de vacunación y revisiones de las políticas locales, estatales y federales dirigidas a aumentar la vacunación y la seguridad. First slide, please. Nos entristece informar 23 muertes más hoy. Al menos 20 de las personas que murieron tenían problemas de salud subyacentes. Esto eleva el número de muertes a 24.854 en el condado de Los Ángeles. A todos aquellos que han perdido amigos, seres queridos y familiares, nuestros pensamientos y corazones están con ustedes y les deseamos consuelo y paz durante este momento difícil. Hoy estamos reportando 3.865 casos nuevos, lo que eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 1.339.138. Nuestra tasa de casos promedio diaria con un retraso de 3 días es ahora de 27,8 casos por 100,000 personas, un aumento del 32% con respecto a la tasa del mismo día de la semana pasada de 21,1 casos por 100,000. A la fecha, casi 7,6 millones de personas se han hecho la prueba de diagnóstico y sus resultados se han informado al condado de Los Ángeles. Queremos señalar que a medida que las escuelas e institutos de educación superior reanudan sesión y sus programas de pruebas de rutina vuelven a estar en línea, esperamos ver cientos de miles de resultados de pruebas más cada semana y en paralelo con estos datos, aumentos en los casos. La tasa de casos positivos con base en la prueba diaria es de 4,51%, una ligera disminución con respecto a la tasa del mismo día de la semana pasada de 4,73%. Hay 1.761 personas actualmente hospitalizadas con COVID-19, un aumento de 482 personas durante la semana pasada. Actualmente, hay 269 investigaciones abiertas en entornos residenciales congregados y entornos no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. Next slide, please. Para evaluar el riesgo de COVID en el condado de Los Ángeles, usamos los indicadores y umbrales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, para recategorizar la transmisión comunitaria de COVID-19. Observará que este esquema utiliza una tasa de casos acumulada de 7 días, es decir, un número de casos por cada 100,000 personas durante la semana pasada, en lugar de una tasa de casos diaria. El contagio en el condado de Los Ángeles permanece en el nivel alto. Nuestra tasa de casos acumulada de 7 días es ahora de 194,8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, lo que representa un cambio de 15% con respecto a la semana pasada. Next slide, please. Este gráfico muestra las tendencias en casos, hospitalizaciones y muertes en nuestro condado desde el comienzo de la pandemia el 4 de agosto de este año. Los casos representados aquí por la línea de tendencia verde se han informado una tasa promedio de 3,000 casos por día aproximadamente la semana pasada. Como hemos señalado, esperamos ver un aumento en el número de casos con un aumento de las pruebas. Recientemente, las hospitalizaciones han comenzado a aumentar de manera más pronunciada. Durante las últimas semanas, hemos estado compartiendo con ustedes que los casos han aumentado al doble o más de la tasa de hospitalizaciones. Sin embargo, comparando el 4 de agosto con el 4 de julio, vemos que los casos y las hospitalizaciones aumentan a tasas similares. Durante este periodo, los casos aumentaron en un 387%, mientras que las hospitalizaciones aumentaron en un 366%.
Este alarmante aumento en las hospitalizaciones sirve como un claro recordatorio de que este virus causa enfermedades graves y peligrosas a muchas personas infectadas. El porcentaje de casos positivos que requirieron hospitalización se elevó al 8%. Y aunque el número de personas que mueren por COVID sigue siendo relativamente bajo, nuestro número promedio de muertes en 7 días es ahora de 7, más alto que el promedio de 4 a 5 que veíamos un mes antes. Estas pérdidas son particularmente tristes, dado que tenemos muchas estrategias a nuestra disposición para prevenirlas. Next slide, please. Los números crecientes reflejan la realidad de que la variante Delta ahora representa casi todas las cepas de COVID observadas entre las muestras secuenciadas en el área del Condado de Los Ángeles. La semana pasada comprendió el 99% de todas las cepas secuenciadas, como le indica la línea azul en este gráfico. Como sabemos, la variante Delta se transmite de manera más eficiente entre personas, probablemente debido a que se replica más rápido, a que tiene una carga viral más alta y a que posee una mayor afinidad por las células del tracto respiratorio inferior en comparación con las cepas COVID anteriores. Y aunque los datos que han surgido afirman que las personas completamente vacunadas están bien protegidas de infecciones graves con variantes Delta, ahora está claro que las personas completamente vacunadas se pueden infectar y si se infectan con Delta pueden infectar a otras. Hemos recibido algunas preguntas sobre la variante lambda, la versión predominante que circula en Perú. Debido a que esta variante tiene algunas características similares a Delta, recientemente fue declarada una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto solo una secuencia lambda de nuestras en los laboratorios del Condado de Los Ángeles, que fue de una muestra recolectada en junio. Continuaremos monitoreando los datos del laboratorio para detectar cambios en la población de variantes. Dado que la variante Delta se propaga más fácilmente y las hospitalizaciones continúan aumentando, las precauciones de sentido común son apropiadas y tienen más sentido agregar capas adicionales de protección. Esto incluye uso de cubrebocas, distanciamiento y evitar lugares muy concurridos tanto como sea posible. Las personas no vacunadas deben tener especial cuidado y deben evitar las actividades de alto riesgo y usar respiradores como las mascarillas N95 o KN95 y si su trabajo o actividad requiere que estén en contacto cercano con otras personas. Next slide, please. Dada la mayor evidencia de que las personas completamente vacunadas se están infectando, continuamos compartiendo información cada semana sobre la efectividad de la vacuna y cómo usar esta información para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás y volver a desacelerar el contagio. Esta diapositiva muestra datos a escala para aquellos que están completamente protegidos por las vacunas. El gran recuadro verde representa los 5,1 millones de residentes que están completamente vacunados. El pequeño recuadro púrpura en la esquina inferior izquierda de este recuadro representa a las 21.532 personas completamente vacunadas que dieron positivo por COVID al 10 de agosto del 2021. Este es un aumento del 37% desde la semana pasada. De los que dieron positivos, 549 fueron hospitalizados frente a 446 la semana anterior. Eso se traduce en un aumento del 0,009% al 0,01% de todas las personas completamente vacunadas. Las muertes en este grupo durante este intervalo también aumentaron de 41 a 55 y de 0,0008% a 0,0011%. Estos pequeños aumentos prueban que las personas completamente vacunadas se infectan y que con las altas tasas de propagación comunitaria hay más personas completamente vacunadas que se infectaron después de ser vacunadas. Sin embargo, estos datos también deben dar mucha tranquilidad con respecto a que las personas completamente vacunadas tienen un riesgo relativamente bajo de infectarse y un riesgo aún menor de padecer de un mal resultado si se infectan. Next slide, please.
Vemos las ventajas de la vacunación más claramente cuando comparamos los resultados de COVID entre personas vacunadas y no vacunadas o parcialmente vacunadas. En esta y en las siguientes diapositivas mostraremos datos que comparan casos, hospitalizaciones y muertes entre residentes del Condado de Los Ángeles completamente vacunados y no completamente vacunados, con un desglose adicional por grupos de edad. En todas estas diapositivas, las tasas de casos entre las personas no vacunadas están representadas por las líneas naranjas, mientras que las tasas entre las personas vacunadas están en verde. Las tasas en adultos entre las edades de 18 y 49 están representadas por líneas continuas y las tasas en adultos de 50 años o más están representadas por líneas discontinuas. Todas estas líneas de tendencia comienzan el 1 de mayo y como puede ver, nuestra ola actual de casos comenzó a finales de junio. Las tasas de casos difieren considerablemente tanto por estado de vacunación como por grupo de edad. Las tasas más altas se encuentran entre los adultos no vacunados o parcialmente vacunados entre las edades de 18 y 49 años, representados aquí por la línea naranja continua. Las siguientes tasas de casos más altas se encuentran entre los adultos mayores no vacunados o parcialmente vacunados, representados por la línea naranja discontinua, y debajo de ellos los adultos más jóvenes vacunados en la línea verde continua tienen las tasas más bajas. Next slide, please. A medida que enviamos a los niños de regreso a las escuelas este mes, también estamos vigilando de cerca los casos de jóvenes menores de 18 años. Aquí vemos una diferencia de aproximadamente 4,5 veces en la tasa de casos entre los niños vacunados, representados aquí en la línea de puntos verdes, y los niños no vacunados, representados aquí en la línea de puntos naranja. Notará que entre los casos no vacunados representados aquí, hay niños menores de 12 años que aún no pueden recibir las vacunas. Es para proteger a estos niños y sus hogares en particular que las escuelas y los distritos están trabajando arduamente para implementar protocolos de seguridad, incluido el uso generalizado de mascarilla. Next slide, please. Cuando miramos por grupo de edad quién está siendo hospitalizado ahora, podemos ver que la tasa de hospitalización más alta se encuentra entre los adultos mayores no vacunados, representada aquí por la línea discontinua naranja. Para los mayores de 50 años que no están vacunados, ha habido un aumento del 240% en las hospitalizaciones desde el 3 de julio. Estos son nuestros residentes de mayor riesgo debido a su edad, a la probabilidad de tener enfermedades subyacentes y la falta de protección de la vacuna. Y lamentablemente las hospitalizaciones en este grupo están aumentando rápidamente. Las hospitalizaciones en adultos jóvenes no vacunados, representadas aquí por la línea naranja continua, también están aumentando. El incremento de casos entre los adultos más jóvenes no vacunados es de 237% desde el 3 de julio. En comparación con los adultos no vacunados, las tasas de hospitalización entre los adultos vacunados de todas las edades siguen siendo muy bajas y los pacientes vacunados en julio constituyeron el 12,7% de los pacientes hospitalizados con una prueba COVID positiva. Líneas de tendencia como estas son la razón por la que estamos tan seguros de que las vacunas están haciendo exactamente lo que se supone que deben hacer aquí en el Condado de Los Ángeles. Las personas vacunadas están excepcionalmente bien protegidas de la hospitalización y aunque hemos visto un aumento de casos entre las personas vacunadas, es difícil incluso hacer una comparación con la experiencia que ellas tienen con COVID y la enfermedad grave que la infección sigue causando a personas no vacunadas. Esta diapositiva es quizás la información más clara que tenemos para demostrar la efectividad de las vacunas. Casi todas las hospitalizaciones y muertes por COVID se pueden prevenir con solo una estrategia preventiva. Si todos los que están en los grupos aprobados recibieran la vacuna, no habría tantas familias lidiando con la preocupación de tener a sus seres queridos hospitalizados con COVID. Next slide, please.
La diferencia en las tasas de hospitalización para niños vacunados y no vacunados es aún más dramática, aunque las cifras de niños son muy pequeñas, lo que significa que la tasa de hospitalización de niños no vacunados sigue siendo muy baja, menos de una hospitalización por cada 100.000 niños. Sin embargo, esto es mucho más alto que las hospitalizaciones prácticamente inexistentes entre los niños vacunados representadas por las líneas de puntos verdes. Es importante tener en cuenta que en la línea de tendencia de puntos naranja, que representa a los niños no vacunados, se encuentran los niños menores de 12 años que no pueden recibir la vacuna contra el COVID. Next slide, please. Hemos comenzado a ver una pequeña tendencia de aumento en las muertes y el hecho de que ocurren en este momento sugiere que se pueden atribuir a infecciones adquiridas durante nuestro reciente aumento en el contagio. Después de rondar la tasa de alrededor 2 muertes por cada 100.000 personas por semana, nuestra tasa de mortalidad en adultos no vacunados mayores de 50 años, indicada por la línea discontinua naranja, comenzó a aumentar a mediados de julio y ahora está justo por debajo de 4. Mientras tanto, la tasa de mortalidad se ha mantenido casi estable, incluso en adultos jóvenes no vacunados y en todos los adultos vacunados. Esta información es un claro recordatorio de que casi todas las muertes por COVID se pueden prevenir con la vacuna. Si todos fueran vacunados, especialmente nuestros residentes mayores, casi nadie moriría de esta infección. Esta puede ser nuestra realidad si todos los que pueden se vacunan. Next slide, please. Este cuadro muestra las diferencias en las tasas de casos, hospitalización y muerte entre los grupos de edad pediátrica. Tengan en cuenta que no hay un grupo de comparación vacunado para los grupos de 0 a 4 y de 5 a 11 años, porque estos grupos aún no pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. En estos grupos de edad más jóvenes, la tasa de incidencia de casos está en el rango de 200 a 300 por cada 100.000 niños. Repitiendo las tendencias que estaban presentes antes de la pandemia, la tasa de hospitalización, si bien es muy baja para todos los niños, es mucho más alta en los niños más pequeños, de 0 a 4 años, que entre los niños de 5 a 11 años. La tasa de casos entre los jóvenes de 12 a 17 años no vacunados es de 457 por 100.000 personas, casi 7 veces más que la de los jóvenes vacunados. Y aunque prácticamente no hay hospitalizaciones en niños vacunados en este grupo de edad, la tasa de hospitalización entre los jóvenes de 12 a 17 años no vacunados es de 3,1 por 100. Claramente, las vacunas están funcionando para prevenir casos de hospitalizaciones entre nuestros adolescentes. Mientras tanto, las tasas de casos son más altas entre todos los jóvenes de 18 a 29 años. Sin embargo, la diferencia entre adultos jóvenes vacunados y no vacunados en este grupo de edad es 3 veces mayor y, por desgracia, los jóvenes de 18 a 29 años no vacunados tienen casi 50 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los jóvenes en este rango de edad vacunados. En conjunto, estos datos sugieren que si bien los niños más pequeños generalmente tienen un menor riesgo de hospitalización debido a COVID, sin la vacunación muchos más niños serían hospitalizados por esta infección. Además, incluso con tasas muy altas de infección entre los adultos jóvenes y la vacunación es muy eficaz para mantener a los adultos jóvenes fuera del hospital. Next slide, please. Al observar estos mismos resultados entre los adultos jóvenes y mayores al 31 de julio, vemos que las tasas de casos más altas se encuentran en los adultos más jóvenes de 18 a 49 años, con una tasa de 429 por cada 100.000 personas, y que los adultos no vacunados en ambos grupos de edad tienen alrededor de 3 a 4 veces más probabilidades de infectarse que otros jóvenes vacunados en este mismo rango de edad. Incluso cuando definimos a los adultos más jóvenes de manera más amplia para incluir a los adultos de hasta 50 años, vemos que los adultos más jóvenes no vacunados tienen 24 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los adultos vacunados.
Los adultos mayores de 50 años no vacunados son hospitalizados a una tasa de 42 hospitalizaciones por cada 100.000 personas y tienen casi 11 veces más probabilidades de ser hospitalizados que las personas en este rango de edad. Y observe las diferencias en las tasas de mortalidad. Los adultos no vacunados de entre 18 y 49 años tienen una tasa de mortalidad de 0,3 por 100.000 y prácticamente no hay muertes en los miembros vacunados de este grupo de edad. Mientras tanto, los adultos mayores de 50 años que no están vacunados tienen 42 veces más probabilidades de morir como resultado de COVID que sus homólogos vacunados. Entonces, lo que vemos es una amplia protección de la vacuna contra todos los resultados en todos los grupos de edad adulta. Next slide, please. Este gráfico muestra la tasa general de casos ajustada por edad por estado de vacunación. Como puede ver, los casos han aumentado más y más entre las personas no vacunadas, representadas aquí por la línea naranja, que entre las personas vacunadas, representadas aquí por la verde. Las personas no vacunadas tienen actualmente 3,6 veces más probabilidades de infectarse que las personas vacunadas. La tasa de casos en personas no vacunadas aquí es de 243 por 100.000, en comparación con 66 por 100.000 en personas no vacunadas. Next slide, please. También podemos observar la tasa general de hospitalización ajustada por edad por estado de vacunación. Una vez más, como la muestra la línea naranja, las hospitalizaciones han aumentado más y más entre las personas no vacunadas que entre las personas vacunadas, la línea verde. Las personas no vacunadas tienen actualmente 14 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que las vacunadas. La tasa de hospitalización en personas no vacunadas aquí es de 15,8 por 100.000 en comparación con 1,0 por 100.000 en personas no vacunadas. Next slide, please. Tenemos algunos datos que muestran diferencias en el comportamiento entre las personas vacunadas y no vacunadas en el condado de Los Ángeles. Estos datos provienen de un estudio de grupo realizado por la Universidad USC en colaboración con Salud Pública, que hace seguimiento a un grupo de aproximadamente 1.200 residentes adultos que son demográfica y socioeconómicamente representativos del condado de Los Ángeles. Aproximadamente el 90% del grupo está vacunado. Durante un mes que abarca de junio a julio de este año, se preguntó a los miembros del grupo si durante la semana pasada se habían involucrado en una variedad de comportamientos que aumentan o reducen el riesgo de transmisión. Sus respuestas se presentan aquí, ordenadas por el estado de vacunación de los encuestados. Descubrimos que una mayor proporción de personas no vacunadas participaban en actividades que aumentan el riesgo de contagio, como ir a bares, clubes u otros lugares de reunión, visitar a otros en su casa, participar en grandes eventos y tomar transporte público. Mientras tanto, encontramos que una mayor proporción de personas vacunadas participan en actividades que reducen el riesgo de transmisión, como seguir las reglas del gobierno para limitar el contacto con otras personas, usar una mascarilla cuando está en presencia de otras personas, permanecer en su casa excepto para hacer actividades esenciales o ir a hacer ejercicio, evita ir a reuniones de más de 50 personas, no dan la mano o evitan en general tocar a la gente y trabajan en casa. Aunque ninguna de estas actividades se restringió durante el periodo durante el cual se evaluaron estos comportamientos y el número de participantes en la encuesta es relativamente pequeño, es preocupante ver tendencias que sugieren que en este grupo los que no estaban vacunados participaban en actividades que fácilmente podrían crear más exposición al virus. El trabajo que tenemos por delante es el de asegurarnos que las personas que participan en actividades de mayor riesgo sepan que al vacunarse, incluso si no hacen ningún otro cambio en sus vidas, al menos están protegidas de un resultado severo que podría resultar de la exposición a COVID mientras están fuera de casa. Next slide, please. Queremos hablar un poco sobre lo que significa estar completamente vacunado en el contexto de una amplia circulación de la variante Delta.
Como hemos visto, la vacunación significa que es mucho menos probable que se infecte con COVID, en promedio aproximadamente 4 veces menos probabilidades. Las personas que como parte de su rutina dan el paso adicional de usar mascarillas de grado médico, que les queden bien cuando están cerca de personas fuera de sus hogares, tienen menos probabilidades de infectarse, mientras que las personas que toman más riesgos, ya sea de forma voluntaria o porque trabajan en un entorno de mayor riesgo, con muchos de contacto cercano sostenido con otras personas, puede que sea más probable que se infecten. Independiente del riesgo del nivel de riesgo, perdón, estar vacunados también significa que si se infecta es mucho menos probable que se enferme gravemente o muera. Según nuestros datos, las personas vacunadas tienen aproximadamente 14 veces menos probabilidades de ser hospitalizadas que sus contrapartes no vacunadas o parcialmente vacunadas. Estamos viendo señales tempranas de que entre las personas vacunadas que se infectan, las que tienen más probabilidades de terminar en el hospital son las personas con enfermedades crónicas y sistemas inmunitarios debilitados, por lo que dar el paso de usar una mascarilla en adición al estar vacunados es particularmente importante para ellos. Escuchamos a muchas personas completamente vacunadas que no están seguras de lo que deben o no deben hacer durante este periodo de alto contagio de una variante muy infecciosa. Si bien existe evidencia clara de que los riesgos se reducen significativamente para las personas vacunadas, todos deben tomar precauciones de sentido común en este momento, en parte porque las personas completamente vacunadas infectadas con Delta pueden contagiar al virus a otras personas. Por lo tanto, incluso si está completamente vacunado, tenga cuidado en entornos cerrados y con mucha gente, especialmente cerca de personas no vacunadas fuera de su hogar. Y recuerde que el distanciamiento y el uso de cubrebocas añade capas de protección. Si hay personas en su hogar que no pueden ser vacunadas, es posible que desee tomar precauciones adicionales cuando se encuentre entre personas que no viven en su hogar y evaluar cuánto riesgo puede haber en los eventos o actividades a las que planea asistir. Y como recordatorio, cualquier persona completamente vacunada que tenga síntomas de enfermedad y o una exposición conocida o probablemente debe hacerse la prueba y mientras espera los resultados de la prueba permanecer aislada de los demás. Next slide, please. Esta semana los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, han tomado o se espera que tomen medidas para ampliar las protecciones que ofrecen las vacunas. Ayer los CDC publicaron nuevos datos de un estudio de 2.500 mujeres que fueron vacunadas antes de las 20 semanas de embarazo. El estudio no encontró un mayor riesgo de aborto espontáneo en este grupo y en combinación con los datos previamente compartidos que no encontraron ningún riesgo de seguridad durante el embarazo con la vacunación tardía del embarazo, afirma la seguridad de las vacunas en todas las etapas del embarazo. Mientras tanto, los datos acumulados muestran que la infección por COVID aumenta el riesgo de enfermedades graves y complicaciones del embarazo. A la luz de estos hallazgos, el CDC ahora recomienda la vacunación para todas las personas embarazadas. Si está embarazada, puede vacunarse en cualquiera de los sitios de nuestro condado o ciudad sin una cita previa. Visite nuestro sitio web en vacunatelosangeles.com para obtener más información sobre un lugar de vacunación. Hoy se espera que la FDA modifique su autorización de uso de emergencia de vacunas Pfizer y Moderna para permitir que las personas con sistemas inmunitarios comprometidos reciban una tercera dosis de refuerzo de las vacunas. Esta recomendación se basa en varios estudios que muestran que las personas que toman medicamentos inmunosupresores desarrollan niveles de protección bajos o nulos después de 2 dosis de la vacuna. El Comité Asesor de los CDC sobre prácticas de inmunización podría votar sobre la recomendación de terceras dosis para personas inmunodeprimidas tan pronto como mañana. Trabajaremos con el Estado para prepararnos para la implementación de este cambio. Next slide, please. Dada la alta tasa de contagio, nuestros esfuerzos de vacunación siguen siendo de vital importancia para reducir el impacto del aumento de la infección en nuestros residentes.
Al 8 de agosto hemos administrado más de 11,3 millones de dosis a residentes de 12 años o más, incluidas casi 6,3 millones de primeras dosis y más de 5 millones de segundas dosis. Esto significa que más de 6,3 millones de residentes del condado de Los Ángeles han recibido una dosis y casi 5,5 millones están completamente vacunados. Next slide, please. Esta diapositiva muestra cómo estamos haciendo con respecto a la vacunación de grupos de edad específicos de los residentes del condado de Los Ángeles. Desde el 8 de agosto hemos vacunado al 89% de los residentes del condado de Los Ángeles de 65 años o más, y el 73% de los residentes de 16 años o más, y al 72% de los residentes de 12 años o más. El 63% de los residentes de 12 años o más han sido completamente vacunados. De los adolescentes del condado de Los Ángeles entre las edades de 12 y 17 años, el 56% ha recibido al menos una dosis y el 44% está completamente vacunado. De todos nuestros casi 10,3 millones de residentes del condado de Los Ángeles, incluidos aquellos que aún no están en los grupos aprobados para recibir la vacuna, el 62% ha recibido al menos una dosis y el 54% está completamente vacunado. Next slide, please. Estamos viendo una desaceleración en la vacunación. Entre el 2 y el 8 de agosto administramos casi 86,000 dosis en toda la red del condado, un poco menos que la semana anterior. Si bien estamos inmensamente agradecidos con todos en este condado que ya están vacunados, dado que aún necesitamos vacunar a la mayor cantidad posible de residentes lo antes posible, aumentar este número semanal es una de nuestras principales prioridades. Next slide, please. Si bien seguimos teniendo grandes brechas en la vacunación entre los subgrupos de edad y raciales y étnicos, seguimos viendo algunos aumentos dispersos entre los grupos con menor cobertura de vacunación. Los números de esta diapositiva están codificados por colores para mostrar qué subgrupos todavía están vacunados en proporciones inferiores al 50%. Los grupos que han alcanzado el 50% están en rojo, mientras que el resto está en blanco. Como puede ver, nuestros adultos jóvenes afroamericanos y los jóvenes afroamericanos todavía están vacunados a tasas muy bajas. La transmisión persistente coloca a nuestras poblaciones menos vacunadas en mayor riesgo, y aumentar los niveles de vacunación entre nuestros residentes afroamericanos y otros adolescentes y adultos jóvenes es esencial para cerrar las brechas en casos, hospitalizaciones y tasas de mortalidad. Y mientras seguimos garantizando el acceso a las vacunas y la información precisa sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, la amenaza a nuestra salud y bienestar colectivos sigue siendo alta hasta que se mejore la cobertura de vacunación. Next slide, please. Como consecuencia de la urgencia que presenta el reciente número de casos, durante la semana pasada se anunciaron múltiples políticas con el objetivo de aumentar la seguridad de la comunidad mediante el aumento de la vacunación. En este gráfico hemos tratado de resaltar estas recientes políticas. Primero está la orden ejecutiva emitida el 4 de agosto por la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, la señora Solís, que requiere que todos los empleados del Condado de Los Ángeles proporcionen prueba completa de vacunación antes del 1 de octubre de este año. El 10 de agosto, la Junta de Supervisores aprobó una moción que ordena a las agencias de salud pública y otras que informen dentro de los 14 días las opciones para requerir vacunas y en ciertos espacios públicos interiores en el Condado de Los Ángeles. Se nos ha indicado que consideremos si un mandato debe requerir una dosis o la vacunación completa, y considerar si una política de vacunación debe aplicarse a todos los espacios públicos interiores o solo a ciertos negocios y eventos no esenciales. También se nos ha pedido que exploremos el proceso de cómo las personas pueden comprobar el estado de vacunación y cómo las empresas pueden verificar el estado de vacunación utilizando registros digitales o impresos existentes. Ayer, el Estado emitió una orden de un funcionario de salud que se aplica a todas las escuelas
públicas y privadas desde kinder al grado 12, indicando que estas instituciones deben verificar el estado de vacunación de todos los empleados remunerados y no remunerados. Esta orden exige que los trabajadores no vacunados deben someterse a pruebas al menos una vez a la semana. Y finalmente, emitiremos una orden del funcionario de salud hoy que requiere que los trabajadores de la salud que trabajan en el condado de Los Ángeles deben estar completamente vacunados hasta el 30 de septiembre de este año. Esta orden se alinea con la orden estatal y se aplica a voluntarios, contratistas y estudiantes, además a los empleados de tiempo completo y parcial y a las instalaciones de atención médica. La orden del condado también incluye a técnicos y paramédicos, médicos de emergencia, trabajadores de consultorios dentales y trabajadores de salud en el hogar. Se permitirán exenciones a este requisito solo por razones médicas o religiosas que califiquen, y los trabajadores exentos deben someterse a pruebas de 1 a 2 veces por semana, según el tipo de instalación en la que trabajen. Además, los trabajadores exentos deben usar protección respiratoria en todo momento. Esto puede ser una forma de mascarilla de grado médico o respiradores como los N95. Cada día obtenemos nuevos conocimientos sobre cómo se propaga la variante Delta. Mucho de lo que estamos aprendiendo afirma que se propaga más fácilmente y es por eso por lo que debemos actuar con rapidez para mejorar las tasas de vacunación. La evidencia continúa mostrando que las vacunas brindan una excelente protección contra los resultados severos de la infección Delta y las mismas precauciones sensatas que nos protegieron de las cepas anteriores de COVID siguen siendo muy efectivas contra esta última cepa. Somos afortunados de tener las herramientas a mano que necesitamos para volver a frenar la propagación de Delta. Solo tenemos que aceptar que a medida que cambia el virus, debemos ser flexibles con nuestras respuestas para reflejar la ciencia cambiante. Next slide, please. A medida que aplicamos lo que estamos aprendiendo sobre el virus, es posible que necesitemos adaptar nuestro estilo de vida para mantenernos seguros y bien tanto física como mentalmente. Para muchos de nosotros, esto significa seguir dedicando tiempo a salir y hacer las cosas que disfrutamos con las personas que nos importan, mientras tomamos medidas para mantenernos a nosotros y a ellos seguros. La mejor manera de hacerlo es que todos se vacunen, incluso una sola inyección proporciona algo de protección mientras está fuera de casa y cuando esté completamente vacunado puede estar seguro de que si se expone a COVID mientras se divierte es poco probable que se enferme gravemente. Reunirse afuera permite que la brisa natural y el flujo de aire muevan más rápidamente cualquier virus en el aire por la nariz y la boca, lo que reduce el riesgo de transmisión. Por eso, siempre que pueda llevar a cabo una reunión al aire libre, hágalo. Separarse o mantener cierta distancia física entre las personas en una reunión también reduce la propagación. Por supuesto, cuando está afuera, comer y beber son parte de la diversión y probablemente deba quitarse la mascarilla para hacer ambas cosas. Permanecer sentado mientras come o bebe ayuda a reducir el riesgo de transmitir infecciones involuntariamente mientras no está usando el cubreboca. Cuando no esté comiendo ni bebiendo, mantenga la mascarilla puesta, especialmente si están interiores o en espacios abiertos con mucha gente. Nos alegra que los negocios estén abiertos y la mejor manera de mantenerlos abiertos es asegurarse de que sean lugares seguros para que las personas se reúnan. Por lo tanto, siga los requisitos de la orden del oficial de salud sobre el uso de mascarilla, cualquier requisito específico de los establecimientos individuales y las recomendaciones de sentido común descritas anteriormente. Next slide, please. Sabemos que muchos asisten a eventos deportivos, conciertos y producciones teatrales en grandes espacios. Como recordatorio, en los grandes eventos en interiores con más de 5,000 personas, los asistentes deben mostrar en la entrada un comprobante de vacunación o una prueba reciente de COVID negativa y deben usar una mascarilla en el interior, independiente del estado de vacunación. Para los asistentes a megaeventos al aire libre con más de 10,000 personas, se requiere usar cubrebocas cuando se encuentran dentro de los vestíbulos o en otras estructuras interiores, incluidos baños, tiendas minoristas y restaurantes. También recomendamos que todas las personas, especialmente las que no estén vacunadas, se mantengan
puestas la mascarilla cuando se encuentren en grandes multitudes en las que no sea posible distanciarse. Agradecemos a todos los establecimientos y empresas y eventos más pequeños que están implementando recomendaciones de seguridad, incluida la exigencia de que los asistentes se vacunen y las capas de uso de mascarilla y distanciamiento según corresponda. Los esfuerzos nos facilitan que disfrute de las actividades que más quiere. Muchas gracias.